Gracias, presidenta. Primero, unirme, por supuesto, a la bienvenida a la delegación de las Cortes de Aragón a este Congreso y especialmente a mi compañero Santiago Morón. Esta reforma del Estatuto de Aragón sobre la eliminación de los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón para que fueran juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o, en su caso, el Tribunal Supremo, en línea con lo que se ha venido aprobando en ocasiones anteriores respecto a otros estatutos autonómicos y la fijación de un número mínimo de diputados, concretamente 14 por provincia con representación en Cortes, era imprescindible. En cuanto a la primera cuestión, era imprescindible por cuanto tenemos un ejemplo claro de cómo la prerrogativa de aforamiento se había convertido en un privilegio inadmisible, en una distorsión jurídica y política que a su vez había derivado en una degeneración democrática. Y me refiero a lo que ha venido ocurriendo con el Gobierno de Cataluña desde el año 2014. Una primera consulta ilegal mereció solo la condena de Artur Mas, presidente entonces de la Generalitat, por desobediencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, librándole de la pena de prisión por malversación de fondos públicos, cuando posteriormente así se reclamó por el propio Tribunal de Cuentas la devolución de estos fondos públicos indebidamente empleados en esta consulta. Es decir, un trato privilegiado al entonces presidente del Gobierno catalán. Después, en el juicio del Procés, nos encontramos con unos acusados finalmente condenados por el Tribunal Supremo que reclamaron por activa y por pasiva la competencia del Tribunal Superior de Cataluña, pensando que allí encontrarían un trato igualmente privilegiado por sus conductas golpistas. Y finalmente, esa sensación de impunidad la tenemos hoy en día. Hace unos días, el señor Pere Aragonés manifiesta públicamente que Cataluña votará la independencia, en la confianza de que el aforamiento, una vez más, pudiera servirle de parapeto a conductas impensables en una democracia moderna. Por cierto, un señor que se apellida Aragonés, que apoya una consulta para la ruptura de España y haciéndolo desde Cataluña. Menudo cacao mental tiene este señor. La exposición de motivos de este proyecto, esta propuesta de reforma, acierta cuando expresa que el aforamiento es una figura jurídica percibida por la mayoría de la sociedad como anacrónica, propia de épocas pasadas, que hoy en día encaja difícilmente en el artículo 14 de la Constitución española, que consagra el principio de igualdad de la ciudadanía ante la ley. Añado yo, más cuando se hace un uso tan degenerado del mismo desde el Gobierno de Cataluña, como ya he explicado. Pero esta exposición de motivos no ha sido tan clara para advertir un detalle importante. La eliminación de los aforamientos, en definitiva, es una reversión, una recuperación plena al Estado de la competencia para juzgar y ejecutar lo juzgado, de acuerdo con las reglas que le son de aplicación al resto de españoles. Porque aquí lo relevante para las fuerzas independentistas no estaba tanto en la remisión al Tribunal Supremo en su caso, que desde luego no se haría por sistema, sino en los intentos de apropiación de la competencia juzgadora de los tribunales superiores de justicia por aquellos gobiernos autonómicos dirigidos por partidos independentistas que siempre pretenderían presionar e interferir en la tan necesaria independencia judicial. Con esta reforma, por tanto, se devuelve plenamente al Poder Judicial, como poder del Estado, su competencia plena para juzgar y ejecutar lo juzgado. Y esto es algo que Vox viene manteniendo desde su fundación. En cuanto a la segunda cuestión de reforma, es igualmente claro que la despoblación no puede suponer nunca una anulación de toda capacidad política representativa y de influencia
de una provincia, por lo que igualmente nos parece adecuado esta reforma en este punto. En definitiva, votaremos a favor de la propuesta de reforma. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández.